bendiciones. Vamos a esperar unos minutitos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se están conectando. Bienvenidos a este programa, su programa, Los Pies del Maestro. Bienvenidos un lunes más. Que el Señor nos permite estar aquí, transmitiendo en vivo. Vamos a esperar unos minutitos más, que se conecte un poco más de gente. Vamos a iniciar. ¿Vamos a orar? Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti las gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar aquí una vez más, compartiendo tu palabra, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que tú pongas palabra en nuestra boca, que toda la palabra, Señor, que no venga de ti, que tú la quites, que pases un carbón encendido, Señor, y consumas todo lo que no provenga de ti, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te glorificamos, Señor, por siempre, Padre Santo. El motivo, Señor, por el cual es este programa es por ti, Señor, es porque estamos siendo obedientes a tu palabra, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que en esta hora tú toques a cada persona que lo necesite y que sea penetrable, Señor, esta palabra, que sea de parte tuya. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar con un canto. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Dame una caña de pescar, quita mis ojos de pecar, llena mi vida de pasión, dame entrega y visión. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Yo solo soy un eslabón que le trae la salvación. ¿Cuál es la forma para mí, las almas para ti? Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Dame una caña de pescar, quita mis ojos de pecar, dame entrega y visión, dame entrega y visión. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Un poquito. Bueno, pues comencemos. Amén. Vamos a comenzar. Como dice el tema de hoy, vamos a hablar de discípulos. De discípulos, como dice el canto, ¿verdad? No revolotear, sino volar como las águilas, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos
a leer la palabra, Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí podemos ver varios puntos, ¿verdad? A tratar. Quiero tratar 3 puntos de todo ese versículo. Primero dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto quiere decir que Cristo esperó el momento perfecto para ejecutar una orden. No lo hizo cuando Él se sintió cansado o cuando todavía no cumplía con su propósito. Podríamos decir que en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, estuvo limitado, porque todavía no recibía toda potestad. Si nos vamos a la definición de lo que quiere decir potestad, dice poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa. Entonces, si cambiamos esas palabras, diría el versículo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. O sin autoridad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esto fue dicho por Jesús después de la resurrección, cuando ella resucitó y vino con sus discípulos, y eso les dijo. Entonces, o sea que antes de la resurrección Él no tenía toda potestad, pero no quiero que me malentiendan con lo que estoy diciendo de que no tenía toda potestad, sino que durante su tiempo con nosotros, Él nos animó, Él nos dirigió, nos enseñó, nos consoló, nos ayudó, etc. Entonces, ¿cómo lo hizo? Estando en lo secreto con el Padre, iba al lugar secreto y se llenaba del Padre para dar lo que del Padre recibía. El primero iba y se llenaba con el Padre en su presencia, de su poder, y luego iba, ¿no? Como dice, Él duraba 5 horas con el Padre, pero 5 minutos con un demonio. Y ahora al revés, ¿no? pero mientras más tiempo estés con el Padre, más poder habrá sobre ti. Entonces, fue hasta la resurrección que Él tomó todo lo que el Padre le había dado por heredad. No antes, porque antes Él era un ser humano, no común, pero con las mismas necesidades que cualquiera de nosotros tenemos. Porque le daba sueño, y de todos modos Él seguía orando con sueño. Se cansaba, pero aún así Él caminaba por kilómetros y kilómetros de un pueblo a otro pueblo, ciudades, de una ciudad a otra ciudad, de días de distancia, y no había carros en aquel tiempo. Le daba hambre, pero aún así Él seguía ayunando. Y le daba sueño, otra vez lo vuelvo a recalcar, y de todos modos Él vigilaba. Entonces, ¿para qué hacía todo esto? Para dejarnos a nosotros el ejemplo de cuando Él ya no estuviera aquí, cómo nosotros íbamos a tener que hacer las cosas. Nos dejó un ejemplo. Romanos 1:16, si me pueden acompañar, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, yo tengo el Evangelio, entonces yo tengo el poder, porque la palabra dice que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, ¿qué hice para obtenerlo? Creer, obedecer, actuar y vivirlo. Vamos a imaginarnos por un momento que somos jefes de una superempresa y usted tiene el poder de todo. Entonces usted le da una encomienda a un subordinado de usted y le dice que cuando termine de cumplir esa tarea, él va a tener tu puesto. Él va a tener el puesto de jefe. Pero si llega el tiempo y esa persona no cumple con lo acordado, entonces tú cumplirías con darle a él tu puesto si él no cumple con lo que tú le dijiste. Yo tampoco lo haría, porque me está demostrando que no es capaz ni siquiera de llevar una orden, mucho menos de manejar todo lo que uno hace, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que cuando se da la orden, no cualquier persona lo va a hacer.
perdón, solamente el discípulo verdadero, el discípulo que cree, lo va a hacer, lo va a obedecer, va a vivir lo que usted le está diciendo, porque va a vivir como usted, su discípulo. Jesús lo hizo, al morir por ti, al morir por mí, él sabía que a él esperaba toda potestad. Él vino a hacer un cumplimiento, él vino a cumplir con una encomienda, él tenía un propósito. Entonces él sufrió y a él le pudo y le dolió y sacrificó muchas cosas, porque como lo dije anteriormente, él venía en carne como nosotros, él sentía todo. Entonces, pero él sabía lo que él iba a conseguir con eso, que era toda potestad. Por eso cuando el diablo viene a tentarlo, él lo frena con la palabra. ¿Por qué? Porque no era su tiempo para él hacer ese tipo de milagros, porque si hubiera sido tentado por Satanás, no hubiera conseguido toda la potestad que el Padre le iba a dar. Así es. Pues hablando de Jesús, bueno, yo quiero hablarles de Josué y Moisés. Todos conocemos la historia de Josué, pues que fue el sucesor de Moisés. Pero puse algo aquí: cuando Dios te visita, lo primero que pasa en tu vida es un cambio. Cuando Dios te visita, empiezas a sentirte mal de la manera que tú vivías antes. Las cosas que hacías antes ya te empiezan a molestar en tu vida. Por lo tanto, hay un cambio en tu vida cuando ya Dios te visita en una forma íntima. Todos sabemos que Moisés era una persona que estaba muy cerca de Dios, y podemos leerlo aquí en Éxodo 33:11. Y dice: dice 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Qué tremendo, ¿no? Que pueda haber esa comunión con Dios, la comunión que Dios tenía con Moisés, que podía hablar cara a cara. Me imagino que es un privilegio enorme, pero pues solamente ellos, ¿no? Sí, porque era muy buen discípulo de Dios. Entonces Moisés era discípulo de Dios. Cuando nosotros somos o nos convertimos en discípulos de Dios, venimos a ser una extensión aquí en la tierra, como el pastor predicó el miércoles, que somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros nos convertimos en verdaderos discípulos de Jesús, venimos a ser representantes de su reino aquí en la tierra. Y tremendo, ¿eh? ¿Cómo lo estamos representando? Así es. Es que tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que hacemos, qué es lo que aprendemos, de quién aprendemos. Tenemos que fijarnos muy bien a quién seguimos, porque primero tenemos que seguir a la persona que Dios puso para que nos guíe, para después ser buenos discípulos de Dios. Entonces podemos ver a lo largo de la Biblia todos los milagros que hacía Pablo, porque fue un discípulo de Dios. Fue entregado, todos los discípulos que Jesús tenía, todos hicieron milagros. ¿Por qué? Porque tenían su ADN, porque les gustaba aprender del Maestro, que era nuestro Señor Jesucristo. Si somos buenos discípulos, si seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, como la prédica del pastor Escáncega de ayer, que dijo que no deja más huella el que pesa más o el que pisa más fuerte, sino el que sigue las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo buenísima. Entonces marcó mi vida eso que dijo, ese ejemplo. Quiero leerles Éxodo 17 del 8 al 9. Y dice: entonces vino Amalek
y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Podemos ver aquí que Josué comenzó como guerrero, comenzó como peleando en contra de los que estaban en contra del pueblo de Dios. Comenzó peleando en contra de las cosas que no dejaban avanzar al pueblo de Dios. Tú no puedes ser un buen discípulo si no aprendes a servirle a un maestro. Y no puedes ser un buen maestro si no aprendes a ser un buen discípulo de Dios. Así como Moisés fue discípulo de Dios, fue amigo de Dios, pudo ser ese buen maestro para Josué. Entonces pudo todo lo que Moisés tenía. Fíjate que tremendo que no fue Moisés que escogió a Josué para ser su sucesor. Fue Dios que miró el corazón de Josué, porque Josué era obediente. Josué, lo que le mandaba Moisés, él hacía. ¿Por qué? Porque él quería aprender, él pues anhelaba y no anhelaba las cosas de Dios, servirle a Moisés y servirle a Dios. Y me imagino que no lo hacía para agarrar un puesto o algo, sino porque era lo que quería, era servir, exactamente. Las cualidades de Josué: era guerrero, era obediente a Moisés. El Éxodo 17:10, a ver qué dice. 17:10 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Hoy en día existen muchas personas desobedientes en las iglesias, en los trabajos, en donde quiera que vayamos, aún en las casas. Los hijos son desobedientes. Nosotros tal vez con nuestros padres fuimos desobedientes. Pero si no aprendemos a obedecer a la autoridad, pues no vamos a poder ser nunca buenos discípulos. Tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Josué podía haberle dicho a Moisés pues que mandara a otro grupo de personas a pelear, porque era una guerra. O sea, me imagino pues, cualquier guerra es fea, y aún así Josué obedeció, sabiendo que iba a arriesgar su vida. Él obedeció a Moisés. Cuando obedecemos a nuestro pastor, todos caminamos en su misma visión, en la misma dirección que Dios le ha dado. Nosotros podemos llegar a ser muy buenos discípulos y podemos aprender mucho de ellos. Cuando nos sujetamos, seguimos su misma visión, así como Josué se sujetó a Moisés y siguió la misma visión que tenía Moisés, y llegó a ser el sucesor de Moisés. Pero como lo dije antes, no fue Moisés que lo escogió, sino Dios. Tremendo, ¿no? Que seas era un muchacho que seguía a Moisés. Dice la palabra que cuando, bueno, más adelante lo digo. Bueno, pero se la llevaba pegado a Moisés. Entonces llegó un tiempo que Moisés consideraba a Josué para todo. Moisés miraba a Josué como un amigo y le revelaba los secretos que no le revelaba a nadie. Cuando nosotros somos verdaderos discípulos de Jesús, cuando nosotros seguimos las pisadas de Jesús, Él nos va a empezar a revelar sus secretos. La palabra está llena de secretos, de misterios.
que tal vez, no sé si te ha tocado a ti que a veces lees un versículo y Dios te revela una cosa y al tiempo lo vuelves a leer el mismo versículo y te dice otra cosa. Tiene miles y miles de secretos escondidos y cuando eres un discípulo verdadero de Jesús es cuando Él va a empezar a revelarte más y más y más, así como Moisés lo hizo con Josué. Josué y Moisés eran amigos, pero Josué nunca le faltó respeto a Moisés. Él siempre le respetó su autoridad y nunca se pasó de la raya, pues, por así decirlo. Hoy en día existen muchas personas que tal vez el pastor les da confianza y... Los pastores, ¿no? Sí, los pastores. No estás hablando. No estoy hablando de... pastores. Es en todas las iglesias. Yo lo miraba. Y los pastores dan confianza a las ovejas. Y nomás que muchos se pasan de la raya. Se empiezan a faltarle el respeto. No con malas palabras ni nada, sino... Pues hay una raya tan finita que no puedes brincar porque es tu autoridad. Y muchas gentes sí lo hacen, sí se pasan de la raya. Tenemos, en vez de la confianza esa que nos dan, pues respetarlos, honrarlos, ayudarlos en lo que podamos, y no pasarnos de la raya, porque como una vez más no vamos a poder ser buenos discípulos. Cuando esto pasa, perdemos la bendición de Dios. Cuando nosotros empezamos a faltar el respeto a nuestras autoridades, a la persona que Dios puso para que nosotros fuéramos guiados, perdemos la bendición de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Todos, o sea, no el pastor no es más alto, más grande que nosotros, ni nosotros más chicos que ellos, sino que todos delante de los ojos de Dios somos iguales. Y el pastor lo ha dicho, nuestro pastor lo ha dicho, que él no es más que nadie, pero sí, lo que sí tiene más que nosotros es la responsabilidad que Dios ha puesto en su vida, porque tiene que orar por nosotros, está para todos, o sea, a la hora que le hablen, ahí está. Y entonces tenemos que honrar a nuestros pastores. Y luego aquí dice, Dios miró que Josué obedecía a Moisés en todo, y eso le agradó a Dios. Lo que le estaba diciendo, que por eso Dios escogió a Josué para ser el sucesor de Moisés. Si no aprendemos a obedecer al líder, nunca vamos a ser buenos discípulos de Jesús. Nunca vamos a ser buenos discípulos de Jesucristo. Así es. Muchos puntos que tocaste, bien importante, porque la falta de honra es deshonra. Entonces ahí está difícil la situación, ¿verdad? El segundo punto que yo quiero tratar es la porción donde dice el versículo: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Como dijo ahorita mi esposo, a Moisés, Dios le escogió un discípulo, pero aquí el Señor nos está mandando a ser discípulos. Entonces, en muchas ocasiones esta palabra se malentiende porque creen que el hacer discípulos es hacer la oración de fe y ya, pero no. El hacer discípulos va mucho más de eso. Son cosas diferentes de hecho. El hacer discípulos es un seguimiento. Un discípulo es formado en un proceso, con tiempo, con dedicación, de una persona a otra persona. Este alguien debe estar formando y equipando a otra persona con lo que Dios ya lo equipó a él primero. Y podemos ver hoy en día mucha gente convertida, pero casi no vemos discípulos. Así
porque estamos malinterpretando el mandato de Jesús. Pero lo que sí vemos mucho es, yo no me congrego, yo no veo en la televisión. Entonces, ¿de quién te estás discipulando? ¿A quién estás siguiendo? Entonces, dije ahorita que es un mandato, porque primero les aclaró, en el versículo anterior les aclaró que toda potestad, o sea, primero les dijo, hey, tengo yo toda la potestad, entonces ahora vayan. Entonces, primero les aclaró que él ya tenía todo el poder y después les dio una orden. Entonces, ya era un mandato. ¿Qué es un discípulo? Dice en el diccionario, dice, persona que recibe enseñanza de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Persona que sigue y defiende las ideas, las doctrinas y métodos de un maestro. Tú no vas a ir en contra de tu maestro, tú vas a hacer lo que el maestro está haciendo. Claro, pero, perdón. No digo. Pero como dijimos al principio, tenemos que ver qué maestro estamos siguiendo. Sí, porque hay muchas personas que tienen falsa doctrina, que tal vez leen la Biblia pero la tuercen. Entonces tenemos que estar en oración y fijarnos muy bien a qué maestro vamos a seguir. Claro, estamos, al menos aquí primero yo estaba hablando de seguir al maestro, nuestro maestro, que es Jesús. Las pisadas, como dijiste tú, que el pastor había dicho ayer. Entonces sí, es muy importante eso que dices, por eso siempre es el filtro. La palabra es el filtro de lo que tú me estás enseñando, siempre tiene que concordar con la palabra. Entonces dice, entonces un discípulo se parece a su maestro y hace lo que el maestro hace. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces en ese versículo Él nos enseña que aunque la gente lo seguía a Él, no eran de Él. Él los estaba llevando al Padre. O sea, Él no se estaba quedando con la gloria del Padre. Y así como Él era discípulo del Padre, nosotros, al ser discípulos de Jesús, lo somos del Padre también. ¿Por qué? Porque es como dice el canto, solo somos un eslabón de llevar las almas para Él. Entonces, todo es como una cadena, es un eslaboncito que va y da al mismo principio, porque no tiene fin. Entonces, en Juan 1:27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esto lo dijo Juan porque sabía, como un buen discípulo y líder, porque era de los dos, igual que Jesús, cuál era su trabajo, el de encaminar a sus discípulos para el Señor. Y nosotros también debemos de tener en claro eso, que si nosotros, alguien nos viene y nos sigue, es porque el Señor puso a ese alguien para que nosotros les mostráramos y les enseñáramos lo que Él nos ha enseñado, para llevarlos al camino correcto, para llevarlos al camino, a la verdad, a la vida, el único que es Jesucristo. Juan 1, del 35 al 37 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. O sea que aquí vemos dos posiciones de Juan. Primero es como maestro y el después es como discípulo. Y en los dos abre camino. Es importante tomar en cuenta que si no está el maestro, el discípulo debe estar preparado para decir, hacer o reaccionar como su maestro lo haría. O sea, Jesús reaccionaba de la misma manera que el Padre. Juan reaccionó de la misma manera que Jesús. Entonces tenemos que aprender eso de nuestros maestros. En este caso nuestros maestros son nuestros pastores, nos están dirigiendo, nos están enseñando. Entonces nosotros tenemos que actuar y que saber cuál es la visión de ellos para caminar en la misma visión que el Padre les ha puesto a ellos, porque ellos son la cabeza. Entonces, aunque Juan el Bautista había hecho muchos discípulos, Él nos deja la enseñanza de lo que hace un buen maestro, porque Él dejó bien claro que atrás de Él venía por quien Él estaba trabajando. Él no se quiso quedar con los discípulos. La palabra dice que se fueron con Jesús.
Pero la palabra no dice si Juan se quedó triste, enojado, sacado de onda. O sea, no, porque él ya estaba preparado, él sabía a lo que él había venido. Entonces, así como Juan tuvo muchos discípulos, todos deberíamos tenerlo, porque es un mandato del Señor. Pero primero tenemos que entender que nosotros mismos somos discípulos. Ahorita, como dijiste, si no eres un buen discípulo, si no aprendes a recibir órdenes, no puedes ser un maestro. Entonces es lo mismo. Antes de tú querer ser un maestro, tienes que ser un buen discípulo, tienes que aprender a escuchar a tus pastores, a tus hermanos, a cualquier persona. Tienes que aprender a escuchar. Primeramente a nuestros pastores, porque ellos son discípulos de Jesús y por lo tanto nosotros también venimos siendo discípulos de Jesús, pisando en las huellas de Jesús. Debemos entender que estamos haciendo discípulos no para nosotros, aunque al principio ellos nos seguirán, obviamente, harán lo que nosotros hacemos, hablarán como nosotros hablamos y habrán algunos que hasta actuarán como nosotros lo hacemos. Ellos, al igual que nosotros, le pertenecen al único Dios vivo. Y aunque a veces esto es bueno, en otras ocasiones no es tan bueno, ahí lo que tú también venías diciendo ahorita. Porque así como hay buenos líderes, también hay malos, bueno, medios líderes, que harán discípulos medios también. Porque si llegan tarde ellos al templo o a donde sea, sus discípulos también van a llegar tarde. Si escuchan música mundana, ¿tú qué crees que los discípulos van a escuchar? ¿De qué crees que se van a alimentar? Si toman el evangelio con falta de seriedad, ¿cómo lo van a tomar ahora en la otra parte? Si no participan, si no leen, si no oran, si no ayunan, pues ¿qué es lo que van a hacer tus discípulos? Lo mismo. Entonces, para que esto no suceda, tenemos que menguar nosotros, tenemos que dejar de alzarnos, de creernos, para que el Señor sea el que crezca, para que el Señor sea el que guíe a cada una de esas almas que nos va poniendo en el camino, porque no nos los pone para que nosotros nos creamos, ay, si me las puedo, eso, no, nos las está poniendo para que se guíen a Él. Porque a Él le place usar a vasos de barro para maravillas, pero porque Él quiso, por su misericordia y por su gracia, no porque nosotros lo merezcamos. Eso es una señal de un buen maestro, porque al principio nosotros estaremos discipulando a las ovejas y nos empezarán a seguir a nosotros, pero el propósito nuestro es enseñarles a quién tienen que seguir, que sean discípulos de Dios. Pero para eso es necesario que Dios crezca y yo desaparezca. Por eso cuando alguien dice, yo soy discípulo de fulanito, de manganito, yo soy discípulo de, no sé, de X persona, vamos a poner, no sé, no, o sea, un predicador o un cantante, y empiezas a remedar a esa persona, empiezas a cantar como esa persona, empiezas a manejarte como esa persona. Entonces ahí tú ya te desenfocaste. Si eres tú, vuelve al camino. Pero si es esa persona la que no se ha dado cuenta, o sea, es el maestro que no se ha dado cuenta, entonces no está haciendo buen trabajo. Por eso cada vez que alguien nos sigue, tenemos que reiterarle a quién debe de seguir, que es a Cristo. Porque lo dijimos al principio, Él es el camino, la verdad y la vida. Porque nosotros solo somos discípulos de Él y debemos acercarnos a la iglesia. No es como que, ok, ya me siguen cinco personas y ya voy a abrir mi iglesia porque son muy buenas personas, porque no se los voy a dejar allá al pastor para que los lastime, o los hermanos para que le hagan mala cara, o no, a ti no te corresponde eso. Tú dirígelos al Padre. A ti no te corresponde irte a poner como pastor porque a mí se me antojó. No, eso es serio, no cualquiera tiene un llamado pastoral y tenemos que aprender a abrir nuestros ojos para darnos cuenta. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Debemos
tener cuidado, mucho cuidado, diría yo, a quién decimos seguir, qué es lo que leemos, qué es lo que escuchamos, aún qué es lo que cantamos, porque no podemos ser discípulos de Jesús y al mismo tiempo seguir a Mahoma, o seguir a Buda, o a otros maestros, no importa, ponle todo el nombre que le quieras poner. Porque terminaremos confundidos, o pues como la India María, ni de aquí ni de allá. O sea, tienes que ser tajante con lo que Cristo nos enseñó. Así tienen que ser las cosas, no porque yo lo diga, porque la palabra lo dice, cómo tiene que ser un buen comportamiento de un líder hacia su maestro y de un maestro hacia su líder. Entonces, en Juan 8:31 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una vez más corroborando que el discípulo hace lo que el maestro hace, y para ser un verdadero maestro tenemos que ser primeramente discípulos de Jesús, porque nuestros discípulos van a seguir al comienzo nuestro ejemplo. Entonces, si el mismo comportamiento de Jesús a través de nosotros, ellos también automáticamente serán discípulos de Jesús por medio de nosotros, porque un discípulo obedece mandatos de Cristo, pero primeramente el maestro es el que recibe el mandato de Cristo. Así es. Pues como les estaba diciendo de Josué, yo sigo con Josué, Sí, el discípulo. que él obedecía en todo a Moisés. Pero no solo eso, Josué anhelaba aprender del maestro, de su maestro Moisés. Por ejemplo, a mí me gusta ir a ayudarle al pastor. Cuando puedo, voy y le ayudo allá en su casa o donde sea, o para andar. Trato de honrarlo y trato de andar con él, pasar tiempo con él, porque a mí me gusta aprender de él, porque tiene mucha sabiduría. Y mientras estamos disque trabajando, que me ando estorbando ahí, me gusta preguntarle, hacerle preguntas, pedirle consejos. ¿Por qué? Porque sé que son buenos consejos que me va a dar. A veces sí me ha regañado. Y Se lo va a mandar para allá. Pero no lo hago, no estoy diciendo esto para decir, no, pues que la Biblia ayuda, no, Dios me libre. Yo lo hago porque, como le digo, así como Josué quería aprender de su maestro, pues así yo quiero aprender del pastor también. Y a mí no me importa si me critican, si me dicen lambiscón, si me dicen barbero, lo que me quieran decir. A mí no me importa, yo no estoy para agradar a la gente, yo estoy para agradar a Dios. Amén. Yo lo único que tengo que agradar es a Dios. Y Dios conoce los sentimientos, Dios conoce nuestros corazones. Así es que yo no lo hago por nada de eso, sino lo único es para aprender y porque quiero crecer espiritualmente. Y porque quieres ser un buen discípulo. Quiero ser un buen discípulo, así como Él es un buen discípulo, así quiero yo ser un buen discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y pues me gustaría poder ayudarlo más, pero pues en lo que se puede, pues ahí le echamos la mano y tratar de honrarlo más, porque son las personas que Dios puso pues para nosotros ser guiados. Josué dice la palabra que no se apartaba de Moisés ni del tabernáculo, y no era por lambiscón, sino que él quería, así lo puse, y anhelaba aprender de su maestro Moisés. Josué estaba tan cerca de Moisés, que este está buenísimo, Éxodo 24:13. Voy a leer. 24:13 dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur estaban
están con vosotros. El que tuviese asuntos, bueno. Pero lo que me impactó aquí era que Moisés se llevó a Josué, teniendo ancianos, teniendo a Aarón y a Hur. Él escogió a Josué. ¿Por qué? Porque él miraba cómo Josué le servía de corazón, y nunca le decía que no. Todo el tiempo lo que Moisés le mandaba, él lo obedecía. Entonces subió Moisés con Josué, y no dice la palabra, porque estuve buscando, no dice si cuando Dios le dio las tablas a Moisés de los mandamientos, de las leyes, no dice si Josué se quedó abajo o se quedó afuera, pero cuando esa nube cubrió a Moisés por 6 días, no dice si Josué estaba fuera de esa nube o no, porque aquí dice que Josué y Moisés subieron. Necesito buscar más, pero pues para mí que estaban ahí también, estaba junto con Moisés, Josué. Y aclaro, yo no hago nada de lo que hago con el pastor para querer agarrar un puesto, mucho menos. Eso Dios me libre. Ya, yo no quiero puesto, no quiero nada. Yo lo único que quiero es servir a nuestro Señor Jesucristo y agarrar y traer las almas para Él, porque pues las almas son para Él nomás, no de nosotros, no son nada. Por su obediencia, disponibilidad, dedicación y sobre todo por su anhelo de aprender más de Dios. Qué tremendo, ¿no? Que todo lo que hizo Josué, él lo hacía con el anhelo de aprender más de Dios, de aprender más de su palabra. Okay. Así es. Para eso es lo que hacen los discípulos, eso es lo que hacemos los discípulos. Queremos aprender más, queremos ver cómo podemos, ¿verdad?, ayudar y cómo podemos servir a nuestros maestros. Entonces, el número 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, un discípulo se deja formar como el barro en las manos del alfarero. Solo tenemos que ver quién es nuestro alfarero. Nuestro alfarero es el hermano, la hermana, o es Jesús a través de su palabra. Nadie lo va a saber más que tú, más que la persona que está escuchando aquí. Es quien va a saber quién es el alfarero. Hace, creo, unos programas para atrás hablamos de eso. Entonces, no debemos de tener temor, pues nos asegura que Él está con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces, este versículo me recuerda una historia de un hijo que quería ser como su papá. Entonces, el papá le dice al niño, mi hijo, ten cuidado por donde caminas, porque el niño iba atrás como los patitos, ¿no? Entonces le dice, el papá le dice, mi hijo, fíjate por dónde vas caminando. Entonces el niño le dice, no, papi, tú fíjate por dónde vas, porque yo voy pisando tus huellas. O sea, por donde tú vas, yo voy. Entonces, ¿para dónde estamos dirigiendo a nuestros hijos? Ellos son los primeros discipulados por nosotros. ¿Por qué? Porque si en tu casa hay alcohol, ellos van a aprender a tomar. Si en tu casa hay cigarros, ellos van a aprender a fumar. Si en tu casa hay maldiciones, ellos van a aprender a maldecir. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Pero así como a los maestros les cuesta hacer lo bueno, a los discípulos les costará más hacerlo. Y se nos ha pasado, pero nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Entonces yo quiero que mis discípulos oren, yo tengo que orar más. Yo quiero que mis discípulos ayunen, yo tengo que ayunar más. Entonces, yo quiero que mis discípulos se parezcan a Jesús.
Entonces yo me tengo que parecer más a Jesús primero que ellos. Entonces, porque lo que vean ellos en ti, lo van a hacer un 80%, quizá. Yo pienso que a lo mejor menos, le tiré muy arriba, pero pues es como aprendamos. El ejemplo son las parábolas y vivencias de nuestro Señor Jesucristo con la fuerza de su Santo Espíritu. Jesús oraba muy de mañana, dice la palabra. En Marcos 1:35. Jesús cantaba himnos en Mateo 26:30. Jesús escudriñaba la palabra, Lucas 2 de 41 a 52. Jesús enseñaba en Marcos 1:21. Jesús sanó enfermos en Mateo 4:23. Jesús echó fuera demonios en Mateo 8:28. Entonces, ¿quién es tu maestro? Porque si tu maestro es Jesucristo, si nosotros somos discípulos de Jesucristo, tenemos que hacer todo esto. Todo eso. Entonces, caminando de frente confiados y diciendo, yo soy discípulo de Jesús. Y como dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque es Cristo en nosotros. Somos su reflejo, no son nuestras fuerzas, no es nuestro interés, es Cristo en nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y por ti, y por ti, y por todos. Vino a salvarnos. Así que, a entregar en oración lo que les está estorbando, porque un buen discípulo deja todo lo que le estorba para ser como Jesús, nuestro maestro y ejemplo a seguir. Él es el que tiene el control total de todas las cosas, porque Él es nuestro maestro, primero que nada. Él nos enseñó la fe, Él nos enseñó la paz, Él nos enseñó la perseverancia, Él nos enseñó la obediencia, porque así fue a la crucifixión. Obediente. Así es, pues te invito a que seamos buenos discípulos de Jesús, obedeciendo a nuestros pastores, a nuestros líderes, honrándolos, siguiendo sus pisadas, pero más que nada siguiendo las pisadas que hizo, que dejó, las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay alguien que no sabe cómo la vida de nuestro Señor Jesucristo, puede verlos en los evangelios, en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí puedes darte cuenta de lo que de la vida de Jesús, un poco de la vida de Jesús, y seguir esas pisadas, esas huellas que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra. Seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo en todo, porque para poder ser buenos discípulos necesitamos sujetarnos, necesitamos obediencia, y son, tal vez para nosotros, para muchas personas es difícil obedecer porque anduvimos mal, pues, En desobediencia. en mucha desobediencia. Pero no es imposible, porque pues yo lo estoy logrando, ahí le llevamos. Como dijo el pastor, que tenemos la cara de testimonio. Dice que el Señor nos va alineando la vida, pero la cara no. Ya la cara ya no puede hacer. La cara ya se quedó así. Pero pues gloria a Dios. Amén. Quiero invitar si hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón, o que tal vez se haya alejado de los caminos pero quiere volver, pues si gustas repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, sé que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, te reconozco como mi único Salvador, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te entrego el control de toda mi vida para ser guiado por ti. De hoy en adelante, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.
Vamos a entonar un canto. ¿Quieres orar para despedir? Después. Vamos a entonar un canto y vamos a despedirnos. Gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame. Déjame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor. Gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor. Y reflejarle al mundo tu amor. Y reflejarle al mundo tu amor. Pues ya quedó. Amén, amén. Una para despedirnos. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque te hiciste presente. Señor, sellamos esta palabra que acabamos de compartir, Padre, que vayan y hagan lo que tengan que ir a hacer. La palabra, Señor, declaramos que no cae en tierra seca, Señor, sino que cae a tierra fértil, Padre, y que dará su fruto en donde tenga que darlo, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos, glorificamos tu nombre una vez más. Y te damos las gracias, Padre. La gloria y la honra siempre son tuyas, son para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios Muchas bendiga. gracias por acompañarnos y nos vemos el otro lunes. Primero Dios. Primeramente Dios. Nos Dios vemos les lunes bendiga. 7 de la tarde.